Toda esta escena con la ayuda de Javier Molina, portavoz en España de Toro. Javier, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Si miramos a esas compañías que ya sí que nos han presentado esas cuentas, hoy miramos al sector de las aerolíneas, tenemos a United Airlines, tenemos a American Airlines, compañías que están de alguna forma informando de unas guías que recogen el impacto de la nueva cepa Omicron y que están mirando a lo que podría suceder con las reservas de vuelos en los próximos tiempos. ¿Cómo estás viendo a este sector? Sí, fíjate que ha sido pues el epicentro, ¿no? Ha sido unos sectores que han estado en el epicentro de toda esta crisis sanitaria, ¿no? Y de ahí pues ese gran descuento, luego cierta corrección. Y bueno, yo creo que al final vamos a pasar y puede ser uno de los sectores que mejor resultados nos dé de cara a futuro. Fíjate que ahora en las cuentas lo que veremos es este pasado, que bueno, que ha sido regular comparativamente obviamente con 2020, pero yo creo que vamos a ser más positivos. ¿Por qué? Porque creo que al final toda esta nueva cepa estamos ahora en esos casos no máximos, pero hace que ese consumidor, hace que el usuario como que se vaya un poco habituando más, ¿no? Y que cada vez con esas restricciones, con esas limitaciones y siempre con esa cautela, no deje de viajar, no deje de moverse, y lo estamos viendo aquí en España, ¿no? Donde los datos, por ejemplo, que hemos tenido de turismo, ¿no? Pues este año pasado, pues obviamente ha sido malo, pero nada que ver con 2020. Así las cosas, lo que importa, como siempre, no va a ser tanto ese dato trimestral que cierre el 2021, sino un poco ese guidance, un poco lo que se va a mirar hacia el futuro. Y yo creo que puede ser uno de los sectores que al final, por valoraciones y por ya un descuento de una situación que va a ser, desde luego, menos mala, pese a todo, creemos, pues puede ser uno donde yo pues pondría pues a lo mejor un poco la mira, no para comprar ya, pero sí para ser de esos sectores que tal vez en un ajuste, en una rotación, puedan ser de los más beneficiados. Pasar a los protagonistas en España y en la sesión europea en Wall Street, vamos a estar pendientes de las cuentas trimestrales de Netflix. Publica al cierre, va a ser la primera de las FANG. Ya la semana que viene tendremos toda la cascada del resto de gigantes tecnológicas. Pero en cuanto a Netflix, la líder del streaming, ¿cuáles son las principales partidas en sus cuentas que deberíamos vigilar? Más allá de los suscriptores, más allá de las inversiones que está haciendo en nuevos contenidos, ¿qué podemos esperar en un momento en el que, en los últimos trimestres veíamos una desaceleración de su crecimiento de suscripciones en medio de la reapertura económica, pero ahora volvemos a sentir de alguna forma el impacto negativo de la crisis sanitaria? Así que a ver qué nos dicen. Sí, no, bueno, yo creo que van a estar un poco en línea de lo que hemos visto estos anteriores trimestres. Es decir, pese a todo, lo que importa realmente, ya que su modelo es un modelo basado en las suscripciones, esos ingresos recurrentes, ¿no? Y luego en cómo invierte para crear nuevo contenido, ahí va a estar un poco la clave, ¿no? Es decir, ver cuáles son las inversiones, ver qué está potenciando la compañía, ya no de cara, como te decía, a datos de este resultado, de este trimestre, sino para el año que viene, y donde yo creo que al final vamos a pasar a una etapa ya de más consolidación. Es decir, pese a todo, como un poco te decía, en línea con lo anterior, ¿no? Estamos todos empezando a salir más, por supuesto que estamos al final conectados 8 horas de media diaria a Internet, y que en ese sentido, pues Netflix en este caso es uno de esos, digamos, entretenimientos que más utilizamos y seguiremos utilizando, pero ya no con ese dato de crecimiento, no con esos doble dígitos a los cuales nos estaban pues un poco acostumbrando, y ahí pasaremos una etapa al final de mayor transición, ¿no? O sea, de mayor estabilización. Con lo cual, ¿qué hay que mirar? Pues sigo insistiendo, creo que son esos resultados netos, viendo la capacidad de inversión que quiere hacer, que nos van a decir pues un poco pues de cara a este año 2022, y por supuesto, aunque pues sea un poco redundante, el número de suscriptores, porque al final ese es el modelo de negocio que tiene ahora mismo la compañía. Si vamos a la región española, si vamos al IBEX 35, hoy tenemos esas cuentas de Bankinter, Javier, como pues en ese pistoletazo, ¿no?, de salida de la temporada de resultados. Sí. Estamos viendo en general caída para el sector bancario. A priori las cifras que nos ha presentado Bankinter no parecen malas, parecen buenas cifras, pero estamos viendo ese descenso. Bankinter, que pues entre otros mensajes ha vuelto a insistir, dan causa hoy en la rueda de prensa, que no van a utilizar los márgenes para operaciones, que quieren seguir en ese camino en solitario, unas cuentas que también han estado, por ejemplo, muy influenciadas por la plusvalía de línea directa. ¿Qué es lo que se está cotizando en el mercado? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en esos resultados?
Sí, yo creo que al final todo el sector bancario, ¿no? Está con movimientos desiguales. Hoy es un ejemplo. Fíjate, por ejemplo, como BBVA pues está subiendo, Santander más plano, el caso de Sabadell o el caso de Bankinter. Yo creo que al final el sector financiero, que, oye, no olvidemos que estas últimas semanas no lo ha hecho tan mal. Y si miramos a Estados Unidos, ¿no? Pues incluso después de esas caídas de JP Morgan y demás bancos con esos resultados, ¿no? Pues tampoco está haciendo mal con datos del más 5%. Yo creo que al final todo el sector, Bankinter, que sí, que yo creo que tiene su estrategia pues mucho más definida, si quieres, hacia ese lado, ¿no? De permanecer pues en su nicho de mercado, ese lado, si quieres, más de las empresas, la banca pues más privada. Yo creo que al final pues lo que están descontando es una situación en la cual los tipos pues puedan también aquí en Europa, fíjate, un dato interesante que no veía hace pues muchísimo tiempo, y es que se estaba esperando, se estaba pues hablando en una parte del consenso de mercado de los analistas que podíamos tener un incremento de tipos en Europa. Hablamos de 10 puntos básicos, o sea que en el fondo con este dato de inflación no es nada. Pero es una tendencia que sí que se va a poder empezar a incorporar en las cuentas, y ahí pues esos si quieres, bancos, ¿no? Esas empresas dedicadas más a la parte de consumo, donde también tiene un peso pues muy importante, pues bueno, puede ser ciertamente relevante. Yo creo que sí, creo que el sector financiero, ahora es verdad que después de esta subida que hemos tenido a principio de año, pues vamos a ver un poco pues cómo se comporta, pero creo que el mercado debería empezar a incorporarlos, y más si vamos hacia hacia un momento más value, donde ya sí que importen esas valoraciones, y pese a que Bankinter no es precisamente las más baratas, pero bueno, yo creo que de momento, y pese a esos ajustes de hoy, puede ser uno de los sectores también que yo tendría en cuenta de cara a 2022. Y fíjate que no me gustaba el mercado español, pero vamos, este inicio de año no está siendo tan malo, ¿no? O sea, que realmente falta volumen, falta interés inversor internacional. Al final, pues oye, nuestra economía en el conjunto mundial representa lo que representa. Pero bueno, son datos interesantes y habrá que estar atentos a ver pues cómo se dan los siguientes resultados del resto de bancos. Oye, Javier, y una última cuestión sobre Bankinter, y ya le dejo paso a Marta, que también tiene preguntas, pero sí que te quería preguntar, teniendo en cuenta, ¿no?, lo que me acabas de decir, ¿ves los 9 euros por acción en Bankinter? Porque hoy también en la rueda de prensa se le ha preguntado a Dan Causa, oye, esto que decías de los 9 euros de la acción, y decía Dan Causa, bueno, igual me he pasado un poco, pero lo sigo confiando en ello. Hoy 5,07. Decía también, sí, bueno, Jacobo Díaz que lo veía, ¿no?, en el medio plazo. No lo sé, ¿cómo ves esos 9 euros para la entidad? No sé, me parece un poco arriesgado, ¿no? Aquí en este entorno, ¿no?, de cierta incertidumbre todavía, y de ver cómo se consigue monetizar pues parte de ese negocio, una vez que pasa además lo que decías, ¿no?, del tema de línea directa. 9 euros se me antoja todavía un poco arriesgado, pero bueno, al final, oye, ya sabes que esto es como todo, cada uno tenemos ahí nuestro descuento, cada uno utilizamos unos datos distintos. Yo creo que al final hay que buscar un poco más el partido a partido, ¿no?, como diríamos, en el entorno más de fútbol, y ahí ir viendo un poco los acontecimientos. 9 se me antoja excesivamente elevado, con lo cual yo me quedo más un incremento más cercano al 15-10% que no esos datos. Pero bueno, a final de año lo repasamos. Javier, sin dejar de lado el sector bancario, hoy conocíamos que Ibercaja ha presentado ya, ha comunicado a la CNMV la intención de empezar a cotizar en bolsa, y en concreto pues sería ya el 7º banco español en saltar al parque, si tenemos en cuenta los que cotizan en el mercado continuo y en el IBEX 35. Hablamos de una bolsa española siempre muy bancarizada. Con Ibercaja pues tendríamos todavía otra entidad más. ¿Qué podríamos esperar de esta incursión de Ibercaja en el parque español? ¿Qué expectativas se abren para la compañía? Recordemos que el accionista mayoritario sería Fundación Ibercaja, que lo que quiere hacer es poner casi la mitad de los títulos que posee en circulación para otro tipo de accionistas que sí puedan estar interesados, accionistas cualificados en esta entidad. ¿Cómo ves el anuncio? Sí. ¿Qué podríamos esperar? Bueno, realmente, pues bueno, yo creo que al final por peso, ¿no?, si quieres, por un poco ese contexto, ¿no?, donde vemos un IBEX donde sigue empezando. Es verdad que ya con Inditex, con Iberdrola, que son los que más capitalizan, pues el sector bancario sigue teniendo pues ese peso tan fuerte todavía, ¿no?, sobre todo concentrado en pocos nombres, pero que yo creo que es más un tema de, si quieres, de imagen, un tema de salir más a mercado, que no buscar otro tipo de
no sé, ahora mismo pues no, tampoco le veo un interés especial y ya te digo, nosotros no lo seguimos muy de cerca, pero bueno, al final es redundar un poco en un sector donde ya pues más o menos los grandes jugadores están ubicados y ahí ya pues cada uno tiene que ver si ciertos negocios, pues eso, más de nicho, como el caso de Bankinter que antes comentábamos, pues puede presentar cierto atractivo, pero dentro de un portfolio diversificado, pues de momento nosotros no lo estaríamos pues analizando como uno de los valores a incorporar, pese a que ahora, pues oye, sí, yo creo que siempre está bien el que los más activos salgan a bolsa por un tema, si quieres, incluso de fidelidad de los propios empleados, un tema de imagen, pero poco más. Y Javier, ¿qué me dices de Repsol? Estamos viendo a la compañía liderar los recortes, 3,5% abajo, 10,74 euros la acción. Repsol, que ayer era protagonista por los anuncios que hacía de cara a, bueno, pues a apostar, ¿no?, por el hidrógeno, y con un petróleo en máximos vemos estas caídas también, ¿no? ¿Cómo lo explicamos? Sí, claro, de un lado tienes esa, si quieres, diversificación energética que al final toda compañía tiene que hacer, con lo cual yo creo que ahí Repsol está posicionado y tiene bien clara cuál es la orientación, todo el tema sostenibilidad, cómo hacerlo mejor, eso no cabe ninguna duda. Y luego lo que ha pasado es que, oye, pues toda acción tiene su reacción, ¿no? Repsol, no olvidemos que viene subiendo, ¿no?, de los 9, 10 euros pues en muy poquito tiempo, con lo cual los ajustes son ciertamente normales. Estamos en un mercado, yo creo que de muy corto plazo para una parte de los jugadores, y aquellos que están posicionados a más largo plazo, pues no están participando ahora mismo, ¿no? Yo lo que veo es eso, que es como más ese inversor que va buscando esos movimientos tendenciales, pero de corto plazo, y que por lo tanto, pues eso, pues obviamente no olvidemos que tenemos a todo el mercado a nivel mundial que parece que va de sector en sector, de temática en temática, y en ese sentido, pues ahora hemos pasado todos de reducir, si quieres, en compañías de crecimiento tecnológicas para irnos a energía. Y aquí, pues dentro de nuestro mercado, pues lo mismo. Y ese, pues bueno, pues también tiene esas implicaciones, ¿no? El que al final estemos todos en el mismo lado. Si estamos en una barca y nos metemos todos a un lado, pues bueno, pues tenemos también mucho más riesgo de que esa barca vuelque, ¿no? Y aquí, pues parece que estamos yendo de un lado a otro, y yo creo que eso es un poco el reflejo de la cotización. Y Javier, ¿cómo estás viendo el entorno del mercado de las criptomonedas? A principios de semana nos hacíamos eco de los planes de Cardano respecto a su plataforma blockchain y bueno, registra unas importantes subidas. Hoy estamos viendo de todas formas cómo está corrigiendo, pero vemos a un Bitcoin que se sigue manteniendo por encima de los $42.000, ahora mismo intentando tocar incluso los 43.000. Subidas también para Ethereum, Tether, que se mantiene siempre bastante planita, y bueno, de nuevo volatilidad en medio de para variar, tweets de Elon Musk, ¿no? Siempre nos tenemos que hacer eco del polémico CEO de Tesla y de todas las, de los mensajes que va lanzando sobre este mercado. Bueno, en este caso decía que respecto a las criptodivisas ponía un meme de una de las películas del espacio. Sí. Decía, 1 hora aquí son 7 años en la Tierra, ¿no? Más allá de la curiosidad de Elon Musk, ¿cómo estás viendo tú ahora el panorama y sobre todo estos movimientos que estamos viendo, estos bandazos, ¿no?, a los que nos tienen ya tan acostumbrados? Sí. Bueno, yo creo que al final cada vez estos memes van a tener menos importancia, y fíjate que ya no provoca ese movimiento que nos provocó en 2021. ¿Por qué? Pues porque todos nos hemos dado cuenta que si no hay utilidad, que si por mucho que ahora diga que va a utilizar Dogecoin para pagar sus ciertos de sus artículos, no los coches de Tesla, pero bueno, algo que no sabemos muy bien qué, pues bueno, esto ya, los que estamos en esto, incluso los inversores más novatos, ya no tiene la importancia que tuvo pues en el año pasado, ¿no? ¿Dónde creo que vamos? Pues vamos a un mercado de menores volatilidades, de menores, si quieres, variaciones, que se está consolidando cada vez más, donde lo decía el otro día aquí en Negocios Televisión, ¿no?, donde ya lo que no importa tanto son los precios, sino lo que se está haciendo y los casos de uso reales. Por eso cuando decías, por ejemplo, el tema de Cardano o el tema de las distintas blockchains, no olvidemos que tenemos la blockchain de Bitcoin, que al final se encarga de eso, de que ese sea un valor, ¿no?, refugio, o que se pueda monetizar, o lo que cada uno pensemos que puede ser Bitcoin, pero que tiene su propia red. Luego teníamos Ethereum, que lo que te permite es que los creativos, los desarrolladores de aplicaciones puedan construir sobre ella, y por eso pues tiene ya hasta un valor intrínseco, me atrevería a decirte. ¿Por qué? Porque se están generando, digamos que,
ingresos, se generan al final unos fees dentro de proyectos que tienen que tirar de la infraestructura, ¿no? Y lo que ha pasado es que pues, Ethereum se ha llegado a saturar, se ha puesto cara en términos, digamos, operativos, y eso ha dado pie a que otras blockchains, como puede ser el caso de Solana, como el caso de Avalanche, tantas otras que están ahí en el top 10, top 15 por market cap, vayan cogiendo su hueco, bien sea para que los famosos NFTs se puedan, digamos, transar, se puedan hacer operaciones a comisiones pues casi cero. Es decir, que lo que veo es que pasamos de un mercado más de volatilidad, donde estaba ese inversor final que estaba llegando, que ahora, por cierto, no está. O sea, ahora mismo lo que son los inversores de corto plazo parece que han empezado a salir y han salido muchos de ellos en pérdidas, lo que suele suceder en estos mercados. Cuando no sabes, cuando no tienes ni idea, vas, te asustas y vendes. Pero bueno, pero lo que veo es que se está pasando más hacia ese lado más operativo, ¿no? Hacia sacarle más partido fuera de esa especulación atroz. Y bueno, pues eso es un tema interesante, ver cómo los flujos son cada vez más inteligentes, y eso también va a llevar a que la volatilidad, como te decía al principio, tienda un poquitín a ajustarse. De hecho, lo hemos visto en Bitcoin, ¿no? Donde incluso pues hasta el volumen está pues como empezando a bajar, aunque aún sigue siendo pues obviamente el 40% del mercado. A nivel de cotizaciones, pues bueno, estamos en el rango pues 40.000 por abajo y 48.000 por arriba, yo creo, 50.000, ¿no? Estamos consolidando en esta zona. Ten en cuenta que este viernes tenemos pues vencimiento de contrato de opciones, y la semana que viene es el mensual, y ahí pues te diría que el precio de máximo dolor está cerca de los 48.000, y para este viernes cerca de los 44, 45.000. Luego entonces yo creo que de momento vamos a estar en ese rango, por abajo 40.000, por arriba 45 en el corto plazo, aunque el rango largo pues es un poquitín más amplio. Bueno, pues tomamos nota de esos rangos, a ver qué sucede con estas criptomonedas. Seguiremos vigilándolo. Como siempre, Javier Molina, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego.